Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy con un tema muy importante, el acoso laboral. En nuestro país siguen existiendo lamentablemente al día de hoy altos niveles de violencia de género, principalmente por relaciones de poder que disminuyen, que menoscaban y vulneran los derechos de las mujeres. Por supuesto, estas circunstancias a veces se ven intensificadas, se ven incrementadas en el espacio laboral. Este fenómeno es causado fundamentalmente por relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Este es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy relacionado con el acoso laboral. Y es frecuente escuchar que esta situación se ejecuta en espacios públicos o privados donde una mujer, donde una persona ha sido víctima de acoso por parte de su empleador directo, jefe o incluso a veces por parte de sus propios compañeros o compañeras de trabajo. Iniciamos entonces el día de hoy y le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula como todos los miércoles, como cada semana, Mauro Andino Reynoso. Y te planteo, Mauro, la primera interrogante de esta noche. ¿Qué entendemos por acoso laboral? ¿Cómo define esta figura jurídica el Código del Trabajo? Te escuchamos, por favor. Gracias, Mauro. Un gusto volver a compartir con nuestras amigas y amigos que nos escuchan o nos miran a través de este medio de comunicación digital. Bueno, recojo tus palabras. Realmente el acoso tiene un sentido muy grave, muy reprochable. ¿Por qué? Porque es un atentado en contra de los derechos humanos y fundamentalmente relacionado con la mujer. ¿Por qué? Por ese machismo, por ese patriarcado, ¿sí? Por la fuerza que existe entre un hombre versus una mujer. Condiciones de desigualdad. Obviamente hay una desigualdad que realmente hay que combatirlo, hay que extirpar definitivamente de nuestro país. Y es por ello que precisamente el Código del Trabajo lo define como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, que se ejerce de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral. Correcto. O entre los trabajadores, y que tiene como resultado, dice el Código del Trabajo, para la persona afectada su menoscabo, el maltrato, la humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Es decir, tratos denigrantes, humillantes en contra de esa persona en el espacio laboral, ¿verdad? Así es. Esto es lo que dice precisamente el Código del Trabajo y también viene insertado en un convenio, en una resolución de la Organización Internacional del Trabajo. Vale también, Mauro, recordar que desde el año 2017, en que el acoso laboral fue incorporado en el Código del Trabajo como una violación a los derechos de los trabajadores, ese es un dato muy importante. Se han presentado, Mauro, en el Ministerio del Trabajo. En el 2017 apenas se incorporó esta figura figura en el legal. Código del Trabajo. Es muy importante que lo destaques. Sí, se han presentado en el Ministerio del Trabajo más de 500 denuncias por acoso laboral. Esto llama a la reflexión, a la preocupación de que quizás el Estado, a través de sus diferentes organismos, no está cumpliendo con su rol para cumplir y hacer cumplir lo que establece la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales en pro o en defensa fundamentalmente de las mujeres. Perfecto, me parece que has aportado con algunos elementos sumamente valiosos sobre el tema que hoy nos convoca, que hoy estamos abordando. Ahora, nuestra Constitución de la República también establece en el artículo 11, numeral 2, por ejemplo, la prohibición de que ninguna persona puede ser discriminada, y ahí establece varios factores. Nadie puede ser discriminada por su condición de salud, por su condición física, por aspectos ideológicos, religiosos, en fin.
Es decir, la Constitución protege y garantiza el ejercicio de los derechos y, por supuesto, el acoso laboral cae justamente en algo que tú ya mencionabas, un comportamiento y un acto discriminatorio que vulnera derechos en contra de un ser humano. Ahora, te consulto, el acoso laboral a veces uno puede asumirlo como que únicamente opera de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Desde el jefe o jefa hacia sus empleados o trabajadores. Pero también te pregunto, ¿podría suceder que existe acoso laboral, hostigamiento de parte de tus iguales? Es decir, de tus propios compañeros y compañeras de trabajo, no necesariamente de tu jefe o jefa. Te pregunto, ¿es posible eso? ¿También se configura ahí? Primero tenemos que puntualizar que el acoso laboral, como muy bien señalaste tú, está considerado como una acción discriminatoria. Ejemplo, por su edad, por sus razones de etnia, por su lugar de nacimiento, por el sexo, por la identidad, por su religión, por su orientación sexual o por su pasado judicial, entre otros casos que establece la Constitución de la República y a la disposición a la que tú hiciste referencia. El artículo precisamente 11 de la Constitución. Así es. Fundamentalmente el numeral 2. Así es. En cuanto a tu pregunta, el acoso laboral puede generarse por parte del empleador hacia sus trabajadores o de los trabajadores también hacia sus empleadores o compañeros de trabajo. Sí, obviamente, Mauro, que es frecuente y en mayor porcentaje, en mayor número, que el acoso laboral tiene que ver de parte de los empleadores, de los jefes o de los superiores en contra de quién. Porque justamente en contra de las mujeres. Lo que tú mencionabas al inicio y que señalábamos, una relación de poder. De poder, precisamente, así es. Correcto. Es algo parecido a lo que existe dentro de la violencia física, psicológica o sexual. En una pareja. O hablamos del femicidio, ¿no? El poder que existe por el machismo. Correcto. Así es, y claro, el femicidio pues muchísimo más grave y que lo hemos tocado en otros programas aquí igual. Ahora, entendemos que la autoridad del trabajo debe valorar adecuadamente estas conductas que tú has descrito con mucha claridad, por supuesto cuando se denuncia el acoso laboral. ¿Qué consecuencias jurídicas podría generar esto? Mira, lo primero, ¿Qué tiene que valorar la autoridad del trabajo? Sí, mira, primero tenemos que señalar que la autoridad del trabajo tiene que valorar las conductas que se denuncian como acoso laboral. Es decir, analizar detenidamente esa denuncia que se presenta como acoso laboral según las circunstancias de cada caso, porque pueden haber casos diferentes de acoso laboral. Cambiarle de función dentro de su ámbito laboral, hostigarle, molestarle, perseguirle, amenazarle con sancionarle, con despedirle. ¿Para qué? Para conseguir precisamente... Claro, o sea, presionarle psicológicamente. Ese fin que es mantener una relación sexual, ¿no? Disminuirle en su autoestima. Así es. De alguna manera, generar todo un proceso de acciones que tiendan a minimizar su condición de ser humano como tal y que termine por probablemente aceptar estas tentativas, estas iniciativas negativas que vulneran los derechos del ser humano. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver a la mujer. La autoridad también debe apreciar las circunstancias, Mauro, de acuerdo a la capacidad de estas, ¿sí?, para someter a un trabajador a presión, sí, para provocar ¿qué? Lo que hemos dicho, la humillación, la marginación o la renuncia o abandono de su puesto de trabajo, que indudablemente son los más... la moral, diríamos, entre comillas, o sea, para forzarle a que renuncie, sí, a que abandone su puesto de trabajo y obviamente no tenga inclusive derecho a una indemnización como establece nuestro Código del Trabajo. Ahora, para prevenir este tipo de conducta que has señalado tú, el Código del Trabajo prevé algunas directrices para precautelar, justamente proteger los derechos de los trabajadores y de estos pues con su empleador. ¿La OIT se ha pronunciado al respecto, la Organización Internacional del Trabajo? Mauro, es muy valiosa y oportuna tu pregunta,
¿Por qué? Porque yo estaba revisando precisamente y encuentro que en el año 2019 la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre violencia y acoso, reconociendo precisamente que el hostigamiento laboral constituye un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos y que pone en riesgo la igualdad de oportunidad para lograr un trabajo decente. Sí, por su parte, en cambio, el Código del Trabajo, en el artículo 42, ¿qué es lo que establece? Que es obligación del empleador implementar programas de capacitación y políticas. ¿Para qué? Para orientar, sí, y poder identificar las distintas modalidades del acoso laboral. Correcto. Para prevenir precisamente el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral entre los propios trabajadores o entre los trabajadores o sus empleadores o superiores. Pero esperemos que en verdad esto que consta en el artículo 42 se cumpla. Así es. Porque muchas veces hemos dicho queda como papel mojado o como letra muerta en el papel. Así es. Y ahí un papel importante del Ministerio del Trabajo para hacer un seguimiento y ver que se cumpla con lo que establece esta normativa. Efectivamente, recojo lo que tú señalas, es muy importante el rol, la tarea que debe cumplir, que debe garantizar el Ministerio del Trabajo justamente para, entre otros aspectos, proteger, precautelar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores. Por supuesto, también pues hay derechos que se deben garantizar para los empleadores, pero en este caso creo que básicamente apunta a esta relación empleador-trabajador, pero hacia eso quiero ir con la siguiente interrogante. ¿Qué consecuencias jurídicas o legales trae consigo el acoso laboral que se genera justamente desde el empleador hacia sus trabajadores? Pero ahí también te planteo lo siguiente, o si fuera a la inversa, si es que existiera acoso laboral desde los trabajadores en contra de su empleador, es decir, de abajo hacia arriba, que también podría suceder. Mira, Mauro, dependiendo del caso, se pueden generar algunas consecuencias jurídicas, es decir, de quién sea la persona activa del acoso laboral. Por ejemplo, si el trabajador es la persona activa del acoso laboral, el empleador o la empleadora puede presentar la solicitud de visto bueno para dar por terminado la relación laboral con su trabajador o su trabajadora, que es la persona activa de ese acoso laboral, conforme determina el artículo 172 del Código del Trabajo. El 172. El 172. Del Código del Trabajo. Ahora, lo contrario, si el empleador o sus representantes legales o sus superiores son las personas activas de este acto repudiable del acoso laboral, es el trabajador, en cambio, el que tiene la opción para presentar la solicitud de visto bueno y pedir al inspector del trabajo que concluya la relación laboral. Con esto, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que hay una garantía tanto para el empleador como para los trabajadores para hacer valer precisamente sus derechos en caso de que exista un acoso laboral. Pero digamos, en ambos casos, el trámite es presentar la solicitud de visto bueno ante el inspector del trabajo. Obviamente, así es. Correcto. En el caso del trabajador se ampara en el artículo 173 del Código del Trabajo. Correcto. En el caso del empleador, el 172. El 172, perfecto. Creo que fue muy valiosa esta precisión que tú acabas de señalar. Ahora, si el inspector del trabajo acepta la solicitud de visto bueno propuesta justamente por el trabajador y da por concluida la relación laboral con su empleador, tendría derecho a una indemnización, me imagino yo. ¿Y cuál es esa indemnización? Mira, efectivamente el Código del Trabajo determina en el artículo 195.3 que en este caso, si el inspector del trabajo concedió el visto bueno a favor del trabajador porque existió acoso laboral, tendría derecho al valor de 1 año de la remuneración que venía percibiendo el trabajador o la trabajadora. Y adicional, la indemnización general, es decir,
conforme establece el artículo 188, la indemnización por despido intempestivo, adicional, una remuneración por cada año de servicio, y se complementa con la bonificación por el desahucio que hemos hablado en varios programas, que tiene que ver con el 25% de la última remuneración por cada año de servicio, como prevé el artículo 185 del Código Laboral. Solo para recapitular entonces, porque me parece fundamental lo que tú en este momento acabas de explicarles a nuestros amigos y amigas que nos están mirando a través de Desalineados. Tendría derecho a 3 componentes fundamentales. Un año según la remuneración que venía percibiendo, es decir, 12 remuneraciones. Aparte, lo que le corresponda como si se tratara de despido intempestivo, es decir, una remuneración por cada año de servicio. Y el tercer componente, el 25% de la última remuneración, igual por cada año de servicio, por concepto de la bonificación del desahucio. Así es. Los 3 grandes componentes. Ahora te quiero preguntar si es que sucede un escenario a la inversa. Si es que esa solicitud de visto bueno que se presenta ante el inspector del trabajo es planteada por el empleador en contra del trabajador, ¿tiene derecho, a pesar de esto, a una indemnización ese trabajador? En este caso, si el empleador o la empleadora es el que presentó la solicitud de visto bueno en contra de un trabajador o de una trabajadora por un posible acoso laboral, y el inspector del trabajo concede ese visto bueno y da por terminada la relación laboral, aquí el trabajador o la trabajadora no tendría derecho a ninguna indemnización. No hay nada. Lo único que tendría derecho es a las partes proporcionales, al 13º, al 14º, vacaciones, la remuneración que le corresponda a su último mes, que estén al día en el pago de los aportes al seguro y los fondos de reserva. Pero indemnización no tendría derecho. Clarísimo lo que nos acabas de comentar. En el sector público, creo que eso también es importante porque hemos hablado de la relación empleador-trabajador y el acoso laboral y sus consecuencias jurídicas, pero digamos en el sector privado. En el sector público, ¿puede producirse acoso laboral? ¿Existen consecuencias jurídicas al respecto? Efectivamente, Mauro. El acoso laboral o el acoso sexual también, que hay otra figura ya dentro del ámbito penal, no solamente está contemplado en lo que tiene que ver fundamentalmente en el acoso laboral, en el Código del Trabajo, sino también en la Ley de Servicio Público. ¿Y qué es lo que establece, por ejemplo, el artículo 48, en el literal L y ñ? Aquí se determina que es causa de destitución. Causa de destitución, en el primer caso, el realizar actos de acoso o abuso sexual. Correcto. Casos de acoso o abuso sexual. En el segundo caso, que es materia del acoso laboral, se señala que es causa de destitución, se dice, atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, correcto, acoso o agresión, ¿sí? Es causa de destitución que establece el artículo 48 de la Ley de Servicio Público. Además, Mauro, la persona que fuere destituido o el funcionario que fuere destituido luego del sumario administrativo queda inhabilitado para el desempeño de un puesto público acorde a lo que determina el artículo 49 de la referida Ley de Servicio Público. Por lo tanto, hay sanciones bastante severas, ¿sí? La destitución y el impedimento para ocupar un cargo público. Y creo que esto ha sido muy valioso porque dejas en claro que no solo el Código del Trabajo prevé esta figura, sino que también la Ley Orgánica de Servicio Público. Es decir, no solo dentro del ámbito privado que está contemplado a través del Código del Trabajo, sino también dentro de la función pública. Perfecto, creo que ha sido muy preciso. Y bueno, cerrando ya el tema de este día, quisiera recordar un párrafo del preámbulo del Convenio 190 sobre violencia y acoso emitido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que señala que los países miembros tienen la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas.
y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos. Y sancionarlos. Absolutamente. Y Creo sancionarlos. que es muy importante lo que acabas de remarcar. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Ha sido un gusto para mí compartir contigo como todas las semanas, y creo que nos volveremos a ver en el próximo programa a través de Desalineados. Un gusto, desalineadas, desalineados. Hasta la próxima. Gracias.